Buenos días, licenciado. Mi nombre es Sandra Solís Contreras. Mi nombre es Eliana Jenny Cervantes. Indica la importancia que tiene la cultura en el contexto mundial actual. La importancia de la cultura para la sociedad, la forma de vida y las expresiones de una sociedad determinan su cultura, la cultura que se compone por nuestras costumbres, nuestros códigos, las normas, las tradiciones y las distintas expresiones artísticas. Representan para el ser humano, es la que nos da la identidad, es por eso que el Estado debe garantizar la socialización de su cultura. Las distintas manifestaciones artísticas con la música, la danza, el teatro, son formas de exteriorizar o contar la historia, transmitir enseñanza para las siguientes generaciones. Indique 3 definiciones de geopolítica y a qué autor pertenece. Las 3 definiciones serían la primera, que es del brasileño Backhauser, que lo dividió en 1926, que dice que la geopolítica está orientada a las condiciones geográficas. La segunda lo dice Kelly, que lo dijo en el año 1997, que dice que significa el impacto de ciertos factores geográficos en la política exterior de un país. Y dando mi definición como autora, en este año que es 2019, dice, para mí la geopolítica quiere decir que es la ciencia que se ocupa de los efectos de la geografía humana y física, es decir, que sobre la Tierra. O sea, con esto quiero dar a entender que hay 3 conceptos, se podría decir antiguo, uno también antiguo pero no mucho, y el otro que es actual. Indique cuáles son los elementos considerados incompletos en la globalización. Existen 4. Gobernabilidad económica, que quiere decir que son los manejos no controlados de los capitales institucionales, lo que instalan crisis en los países. Gobernabilidad política, son los conflictos desbordados con sectores no controlables políticamente como el narcotráfico. Conflictividad global, demuestra insuficiencias en las áreas crónicas como el Medio Oriente, a las que se suman otras como los Balcanes, Corea del Norte y las crisis políticas que actualmente se viven en América Latina. Gobernabilidad social, la delincuencia emerge con una violencia incontenible en las grandes sociedades y paralelas a la pobreza. Indica 3 definiciones de geoestrategia y a qué autor pertenece. Tiene 3 definiciones. La primera sería que es la interpretación estratégica de la geografía, que lo dice el autor Gómez Rueda en el año 1967. La segunda definición sería que geoestrategia es la gestión estratégica de los intereses políticos, que lo dice en el año 1998 Brzezinski. Y la tercera definición también es mía, que dice que para mí la geoestrategia es la ciencia que estudia las características, ya sean humanas y físicas, de la Tierra, que ayudan a proyectar a un futuro nuevas acciones. Indique las 5 palabras utilizadas por nuestro grupo y qué autores. Las siguientes palabras son ganancia por el autor Eutimio Mejía Soto, franquicia por el autor Eduardo Tormo, control por el autor José Carlos del Toro, empresa por José Sande e impuesto por Luis Omar Fernández. Bueno, sobre la primera lectura, los puntos más importantes para mí fueron lo que el doctor Kellen, por ejemplo, habló, que es un sueco, habló donde decía que era él el creador de la palabra geopolítica. Luego hablaba sobre la cultura, que quería decir que la cultura era muy nómada, quiere decir que se iban de un territorio a otro, conquistaban varios territorios, o sea, si sentían la comodidad en cierto lugar, espacio geográfico, ellos se quedaban. Hay algunos que también lo invadían y les gustaba o se sentían cómodos en el territorio, y eso provocaba que haya peleas o guerra.
Luego está el ciclo vital, que quiere decir que hay 3 procesos o fases, que es el nacimiento, desarrollo y muerte. En el nacimiento se puede ver el asentamiento de culturas, o sea, ya que nace una nueva cultura. En el desarrollo, el desenvolvimiento de cada cultura, es decir, se puede reflejar que ven a otros estados como un modelo a seguir. Y luego la muerte, que de ese territorio o de ese estado o de esa cultura, por medio de que tenían decadencia económica o también a través de peleas o guerras. Y también hubo otro pensador o otro político, se podría decir, que era Haushofer, que es un alemán, que él decía que la visión, que él como veía su visión geográfica era que se dividía en panregiones. También Atesio se unió, o sea, respondía a lo que él dijo y decía que entonces que quiere decir que el espacio es poder. Y luego hubo otro pensador, que es Ratzel, que decía que si el espacio es poder, entonces el espacio amplio que conserva, si hay un espacio amplio es porque conserva vida. Las teorías más destacadas que hubo en esta lectura para mí son los 3: el poder terrestre, naval y aéreo. En el poder terrestre su máximo pensador o máximo destacado era Mackinder. Luego el poder naval estaba Mahan, que es un americano que se fue considerado el mejor geostratega naval. Y luego está el poder aéreo, que se destacó el general Julio Dobbin en el año 1909. El Estado y geopolítica. Dentro del Estado y geopolítica está lo que es la nación, que es una comunidad de individuos asentados en un territorio. Luego está lo que es el Estado, que es una agrupación permanente de individuos entre sí. Luego está lo que es el país, el territorio de unidad geográfica, que es un territorio de unidad geográfica limitada. Luego está lo que es el pueblo, que es un conjunto de individuos, ya sea de la misma o distintas nacionalidades. En la estructura del Estado se ve el territorio, el espacio y la historia que tiene, y luego sus fines del Estado. En su contextura geopolítica del Estado está lo que son fronteras, espacio de crecimiento, núcleo vital y las comunicaciones. Luego, dentro de las influencias geopolíticas se encuentran lo que son los factores, que son los que intervienen, como el clima o los límites y fronteras. Los límites en sí es hasta el cual el Estado ejerce su soberanía, y la frontera es la zona adjunta al límite. El siglo vital del Estado quiere decir que el mapa político, por ejemplo, de hace 50 años atrás, no es el mismo que el que se ve ahora, porque esto se debe a que hubo varios estados que quisieran asentarse o invadir territorios que querían, y entonces esto provocaba lo que son guerras y peleas y cosas así, y hizo que entre el transcurso del año cambie lo que es el mapa geográfico, no sea solamente de un continente sino también del mundo. Por ejemplo, Bolivia quería unirse con lo que es la Confederación Perú-Boliviana. Hubo esa unión entre ambos países y no fue modificado, cada uno ya es un país soberano y distinto. También hubo lo que es la Segunda Guerra Mundial, esto provocó varias modificaciones. También las 2 Alemanias que se separaron, pero ahora son una. Luego está lo que es la aparición de nuevos estados en Europa, está la división de Corea, y etc. En la segunda lectura dice que, según el especialista Cohen, según él, el área política o espacio es multidimensional, en lo cual señala 3 espacios: el horizontal, el vertical y el temporal. Define la geografía política como las consecuencias espaciales del proceso político. Antes que la información esté dada a los docentes o alumnos, el concepto era utilizado por los jefes de guerra y los dirigentes del Estado. A finales del siglo XIX, ha sido estrechamente utilizado para la práctica y política militar. Según Michel, la geografía se convierte en historia. Remachó Reclus: hablar de geografía y hablar del tiempo es hablar de historia. Según Siegfried, la geopolítica era una geografía política aplicada. ¿Por qué no?
solo la aplicaban los políticos, los gobiernos que detentan el poder del Estado. La importancia de la geopolítica y la geoestrategia en los planes de desarrollo. Cohen dice que la geopolítica es el estudio aplicado en la relación del espacio geográfico con la política. Por lo tanto, la geopolítica está preocupada con el impacto recíproco de temas y estructuras. La geoestrategia. El argentino Gómez Rueda considera que la geoestrategia es la interpretación estratégica de la geografía, así como la geopolítica